Vale, pues chicas, bienvenidos a este Zoom de cierre del tramo 3 sobre teorías del aprendizaje y la divulgación. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Bárbara Castillo, que es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos y tiene un segundo doctorado por el Programa Interuniversitario en Comunicación de las Universidades de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz. En ambos casos, sus tesis doctorales se han centrado en el impacto en redes sociales de ciertos fenómenos, como son las dietas milagro o el contenido de marca de las marcas de lujo. Además de ello, ha realizado más de 20 publicaciones en revistas indexadas y actualmente, si no me equivoco, es investigadora principal del Grupo de Investigación en Innovación y Transformación Digital de la Comunicación en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid. Entonces, dicho esto, yo creo que ya podemos empezar, así que te dejo con ellas, Bárbara. Un placer. Genial, muchísimas gracias por la introducción. Pues bueno, sin más preámbulo, la idea es simplemente en esta sesión, pues primero, hacer un cierre, un repaso con los conceptos fundamentales de teorías del aprendizaje y de la comunicación, que finalmente logremos de alguna manera reflexionar sobre los fenómenos a los cuales nos estamos enfrentando y la relevancia que cobran estas teorías en este momento y cómo llevarlas a la práctica, que es lo más importante. Y finalmente vamos a cerrar con esas preguntas que teníamos en el foro, vamos a discutirlas un poco, vamos a conversar un poco, me gustaría escucharlas más que leer lo que tienen en respuesta en este espacio digital, pues escuchar y debatir con ustedes cuáles son las aportaciones. Y si tuviesen alguna duda respecto a la evaluación, al decálogo que deben de hacer, pues voy a estar abierta a escuchar cualquier inquietud porque este es justamente el momento para resolverlo, ¿vale? Así que voy a compartir pantalla. A ver, vamos a... Me comentan si ven la presentación, por favor, me confirman. Sí. Se ve Yo sí la puedo perfectamente. ver. Perfecto. Pues como les decía, vamos a cerrar el tramo de teorías del aprendizaje y la comunicación. No sin antes, sin hablar de rápidamente, algo que obviamente ustedes tendrán conocimiento, pero que es importante internalizarlo y entender cómo hemos pasado en una rápida evolución prehistórica. ¿Cómo es que hemos llegado acá y entender, sobre todo, cómo el pasado marca huella en el presente? No solamente por esa trayectoria que va dejando en el camino, sino una huella digital indiscutible que se va generando de generación en generación. Para aquellos momentos no era un formato digitalizado, pero de ahora en adelante sí. Todo lo que nosotros hagamos en este momento pues va a marcar la pauta para las futuras generaciones. La comunicación para la organización social, la tradición oral y la simplicidad ya la veíamos en la época de la prehistoria. La simplicidad y la necesidad de transferir información de la forma más sencilla posible, pero sobre todo lo más puntual. En aquellos momentos no podían, de alguna manera, comunicarse con excesos de elementos. Entonces, váyanse quedando con conceptos básicos como simplicidad. Eso en primer lugar, ya hablamos de la prehistoria. En el caso de los sumerios y de los egipcios, inventaban códigos pictográficos a través de la escritura. Hemos visto muchas de estas codificaciones. Ya la simplicidad, más allá de la parte oral o de la gestualización, va a ir aplicado a un factor gráfico. En este sentido, si lo relacionamos con la actualidad, ¿qué hacemos hoy en día cuando queremos responderle a alguien me da risa a través del WhatsApp? Más allá de contestar
con una serie de caracteres, lo más sencillo es colocar el emoticón. Entonces, si bien para la época de la prehistoria y en los sumerios y en los egipcios ya tenemos unos vínculos con la actualidad, podemos ver cómo hemos seguido trasladando aquellas bases hasta el presente, simplemente que lo hemos ido adecuando en función a la disposición de las nuevas herramientas de la tecnología de la información. En el caso de los teatros, pues aparecen ya en el 55 a.C. para convertirse en narrativas o algo más de simplicidad. Más que buscar diversión, más que el entretenimiento, se generaron espacios para poder compartir, para poder dialogar, para poder generar esparcimiento, para poder generar un poco de diálogos diferentes. Entonces, hablamos y recapitulamos de pictogramas, que lo relacionamos con emoticones, la simplicidad, que indiscutiblemente es fundamental en la comunicación en este momento y sobre todo en los procesos de aprendizaje. Mientras más simple es el mensaje, mientras más simple es la comunicación, mayor engagement genera. Dicho y relacionado con el tema de los teatros, pues hablamos de crear entornos que resulten amigables para todos nosotros, generar los mejores ambientes posibles para la transferencia de conocimiento. La narrativa en la historia sigue con los juglares y los trovadores, que convertían en la Edad Media la información en entretenimiento. Ya nos encontramos en la actualidad con unos formatos muy similares a estos, partiendo de ese principio básico. ¿Qué se hace con los medios de comunicación digitales? Justamente buscan crear en unos formatos a través de infografías, a través de slides, a través de distintos formatos de presentación, contenidos que más allá de informar, logren recrear la visión de los usuarios. En el contexto educativo, los docentes hemos tenido que adecuar nuestras presentaciones y nuestros formatos para poder de alguna manera acceder a nivel de traducción y a nivel de lenguaje a los distintos perfiles de los alumnos con los cuales nos encontramos, sobre todo porque estamos en un contexto muy globalizado donde el perfil de cada uno de los alumnos a los que tenemos acceso es muy diferente. Seguimos con el nacimiento de la imprenta, la masificación de la lectura, la narrativa eterna y ubicua, esa necesidad de hacer una transferencia lo más global posible, una masificación por lograr contextualizar y por lograr de alguna manera acceder a la mayor cantidad de contenido posible en un único espacio. Afortunadamente, hoy en día disponemos de una herramienta básica que se llama Internet y esto nos permite un acceso a información infinito. Lo único que ha ido en contra dentro de este proceso es la infoxicación, que básicamente la saturación de contenidos genera en nosotros un rechazo, una sensación de spam al momento de hacer lecturas transversales. Por eso cada vez nos hemos vuelto más selectos, de alguna manera somos más incisivos, somos más o deberíamos de ser más precavidos con el tipo de contenido que consumimos. Del papel pasamos a llegar a los hogares a través de la intermediación tecnológica. Ya decía Katz y Lazarsfeld, la comunicación a través de las pantallas, el entretenimiento a través de las pantallas, la diversión, la oportunidad de crear y de fomentar cultura a través de las pantallas. Es interesante rescatar los principios básicos de estos autores, básicamente por lo siguiente: la idea de saber que podemos a través de las pantallas generar cultura, generar espacios de información, generar espacios de entretenimiento, pero sobre todo generar espacios de conocimiento es fundamental. Indiscutiblemente las pantallas forman parte del día a día en la actualidad y lamentablemente se ven en muchos de los casos un poco condenadas y estigmatizadas por ciertos riesgos a los cuales estamos expuestos, pero sin duda alguna el rol de cada uno de nosotros que nos encontramos en esta sala como educadores, como alfabetizadores mediáticos, corresponden en mitigar esa sensación de estigmatización que hay con respecto al uso de ellas y comprender que el uso adecuado puede potenciar habilidades y no va a ser la tecnología la que venga en detracción de la sociedad, sino es la propia sociedad quien puede ir en detracción de sí misma.
Este sonido pues les resultará familiar. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido indiscutiblemente durante muchos años de nuestra juventud. En algún momento cuando llegó el internet, pues fue el sonido que nos acompañó. Pasamos de un medio impreso a un digital, a unas narrativas lineales sin interacción, donde todavía simplemente yo leía desde casa, pero no podía reaccionar más allá del boca a boca. Mi reacción no podía ser expuesta a un formato digitalizado. Los contenidos enriquecidos tardaban una eternidad en bajar, había que esperar en descargarse, había que esperar una eternidad en poder acceder a ellos. Esto fue evolucionando poco a poco y llegaron los formatos de las redes sociales donde progresivamente hasta esta fecha, hasta el 2024, julio 2024, las aplicaciones y las herramientas siguen cambiando las reacciones de sus distintas aplicaciones. Logramos generar identidad digital, ya no solamente tenemos la oportunidad de emitir mensajes simples, de agregar emoticones, de añadir entretenimiento, sino también de controlar las narrativas. Yo tengo mi propio espacio, yo tengo mi MySpace, yo tengo mi Facebook, yo tengo mi Twitter, o ahora X, yo tengo mi Instagram, yo tengo mi Pinterest, en fin, tengo todas las herramientas que considero pertinentes y se rompe el monopolio informativo. Aquí entra un proceso muy importante y relevante dentro de lo que es la teoría de la comunicación y del aprendizaje, que está relacionado con lo que decía al principio, esos procesos de infoxicación que conducen a unos procesos más profundos que están relacionados con la fake news, la creación de los bulos y obviamente con el proceso de desinformación, donde indiscutiblemente el uso de TIC, de las TIC, de las herramientas de la tecnología de la información, son las que nos van a permitir de alguna manera dilucidar, conocer y profundizar si los contenidos a los cuales estamos accediendo son pertinentes o no. Este tipo de mensajes es clave para que lo tengan en consideración en el decálogo que van a construir de cara a la evaluación de la asignatura. ¿Qué pasa con estos nuevos modelos de aprendizaje y por qué hacer el repaso de la prehistoria hasta este momento? Porque hay que comprender que la manera en que reaccionamos no es que es nueva, no es nueva, simplemente se ha ido amoldando, se ha ido adecuando a los recursos tecnológicos a los cuales estamos de alguna manera expuestos, a los cuales tenemos acceso. Pero ya en la prehistoria reaccionábamos, interactuábamos de alguna manera como lo hacemos en la actualidad. Los nuevos modelos de aprendizaje lo que buscan es simplemente generar nuevas experiencias, experimentar con los usuarios a través de la personalización y en función a las necesidades que tienen los distintos perfiles de los alumnos. En este sentido, entendiendo que ustedes han profundizado en las teorías del aprendizaje, quisiera básicamente centrarme en algunas teorías de la comunicación, área de conocimiento y experticia de mi persona, en el modelo de Shannon y de Viewer, en que hay unos elementos de los cuales pocas veces se rescata de estas teorías de la comunicación. Estos autores señalan la intervención de elementos que generan ruido. Pero ¿cuáles son esos elementos que generan ruido en nuestro contexto actual? Pues los medios, el control, las reacciones, los comentarios, las ideas, los sentimientos, las imágenes, los distintos tipos de imágenes, los vídeos, todo esto genera un torbellino de información. Este torbellino de información dentro de las teorías de la comunicación de Shannon y de Viewer, lo único que buscan es, de alguna manera, una aplicación llevándola a la realidad, es de diseñar, de alguna forma, contextos y espacios donde logremos decantar y donde logremos, de alguna forma, categorizar cada uno de estos elementos para poder comprender de alguna manera mejor ese mensaje. Tanto los medios, las reacciones, distintos tipos de reacciones, los distintos tipos de comentarios negativos,
positivos, neutrales, las distintas manifestaciones de sentimientos, si son positivos o si son negativos, los distintos tipos de formatos con los que podemos comunicar, todas esas categorías y todos los resultados y las cuantificaciones de esos resultados nos van a permitir conocer y de alguna manera predecir, incluso a través del uso de la inteligencia artificial, hacia dónde va la producción de los contenidos, hacia dónde va la evolución del perfil del alumnado, hacia dónde va la evolución de aquel progreso que debo de tener dentro de un curso. Una de las formas prácticas de llevar la aplicación de la teoría de la comunicación de Shannon y de Viewer en la educación es el diseño de plataformas que optimicen la transmisión de información, minimizando la interferencia técnica y mejorando la claridad de los contenidos educativos. Es fundamental volver a ese principio básico de la simplicidad, rescatar la sencillez del lenguaje. Y cuando hablamos de sencillez del lenguaje, no estamos hablando necesariamente de ir con un lenguaje mundano o con un lenguaje soez, no. Estamos hablando que podemos emplear incluso un lenguaje donde hagamos una transferencia de un conocimiento científico, pero que se adecue a los perfiles a los cuales nos comunicamos y más adelante vamos a estar hablando sobre ello. Dentro de las teorías de la comunicación está la teoría de la comunicación humana, la teoría de la comunicación crítica, y quiero hacer énfasis en esta porque afecta a la comunicación y promueve la emancipación y el cambio social. Estamos viviendo en un contexto donde fomentar el acceso de la educación que permita de alguna manera generar voces, dar capacidad de reducir barreras, brechas digitales, pero barreras socioeconómicas es indiscutiblemente necesario. Todo lo que nosotros generemos en contenidos educativos tenemos que pensarlo que no todos los usuarios cuentan con las mismas herramientas, pero sobre todo no todos los usuarios cuentan con los mismos conocimientos, con las mismas capacidades, con los mismos niveles formativos. Y mucho más aún, dado el caso, pues no todos están dentro de las mismas latitudes y el mismo contexto. Por tanto, la implementación del uso de la tecnología de la información para fomentar ese acceso debe estar basado en la construcción de contenidos que vayan a atender de forma personalizado el aprendizaje. Y para ello nos vamos a enfocar y de alguna manera nos vamos a respaldar a través de enfoques participativos en la narración digital para democratizar los procesos. Nos vamos a apoyar en el uso de la inteligencia artificial a través de las distintas herramientas que disponemos en ellas para poder de alguna manera y fomentar conexiones que sean realmente significativas dentro de estas comunidades. Es necesario promover y aprovechar la sabiduría colectiva desde cualquier espacio y desde cualquier incluso núcleos, de acuerdo a diversas edades, de alguna manera extraer elementos creativos y experiencias vívidas de los participantes para crear narrativas que resulten inclusivas, que resulten auténticas, que resulten relevantes, que resulten interesantes, pero sobre todo que resulten de impacto. Es necesario que aquellos incluso trabajos de investigación o aquellos trabajos, aquellas propuestas educomunicativas que ustedes vayan a realizar para esta titulación, pues vengan cargadas de esa capacidad de autenticidad, de esa capacidad de originalidad, pero sobre todo de inclusión, de comprender que hoy en día el factor de inclusión es indispensable y que se deja muchas veces de lado. Ayer tuve la oportunidad de estar impartiendo una charla, estoy en estos momentos en Almería, aquí en España, y estaba exactamente en la localidad de Carboneras. En esa localidad se presentó una asociación donde atienden a personas con autismo y decía, nos encontramos y no logramos comprender cómo en las aulas de clase, pues sí, es cierto que los niños con autismo están en grupos particulares, pero no logramos comprender cómo es que ellos están exentos y aislados del uso de herramientas digitales porque no se cuentan de alguna manera con las competencias para poder enseñarles a su nivel, de alguna forma,
contenidos digitalizados. Y yo decía, pues es un tema que hay que fomentar y que en esos proyectos hay que verificar justamente, medir. Muchas veces nos centramos y de alguna manera nos enfocamos en lo que está relacionado con el rendimiento del alumnado, pero no logramos concatenar y no logramos de alguna manera establecer nexos con las competencias, que es diferente a la alfabetización mediática. Competencias va unido a la alfabetización, pero son dos conceptos completamente diferentes que de alguna manera deberíamos de auspiciar, fomentar, crear, incentivar. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos de la tecnología de la información en las aulas? Estamos en este momento aplicando una de ellas. Estamos utilizando el Zoom como un espacio de formación. Ahora bien, son infinitas, pero lo más importante es, ya más que mencionar o hacer un listado de cuáles son las herramientas o cuáles son los espacios, es comprender las potencialidades y cómo diversificar los contenidos a través de ella para que sea lo más atractivo posible. En este sentido, integrar la inteligencia artificial indiscutiblemente dentro de lo que tiene que ver con el entorno educativo es básico. No solamente por la capacidad de personalizar la educación, no solamente por la capacidad de innovar, de generar creatividad, de fomentar de alguna manera nuevos espacios de encuentro, sino también para poder predecir y hacer un análisis incluso mucho más profundo de lo que ya se tienen con respecto a las evaluaciones que hacemos los docentes de cara a cada uno de vuestros trabajos. Voy a compartir en este momento un vídeo que me parece muy interesante y resume de manera muy sencilla el uso de las TIC en las aulas. Profesora, no sé si el video tiene audio, no lo puedo escuchar. No sé si mis compañeros Vale, pueden escuchar. Sí, no, eso justo iba a comentar, no, solo podemos ver la imagen. vale, entonces, a ver, vamos a ver que para solucionar esto, voy a dejar de compartir un minuto. A ver si volviendo a... Vamos a ir hacia atrás, un minuto, ¿no? Compartir sonido. Ok, voy a darle play y me confirman por favor si escuchan. Ahí tienen audio. Hola, ¿qué tal, jóvenes? En este Ahora Sí, video sí hay audio, sí, allá. Perfecto. vamos a hablar sobre las redes de aprendizaje, sus principales características y algunos ejemplos de ellas. Las redes de aprendizaje son espacios en los cuales sus participantes interactúan compartiendo información y colaborando para crear un conocimiento. Contemplan desde el debate de grupo sobre un tema previamente informado hasta dinámicas de trabajo que favorecen la participación activa, permitiendo así enriquecer la experiencia en cualquier contexto de aprendizaje, como escuelas, universidades o bien en la formación profesional. Se han utilizado las redes de aprendizaje en diferentes niveles educativos, como un complemento a los recursos presenciales, como entorno principal para la enseñanza, como un foro de comunicación para intercambios de información y conocimiento en red, o bien en estos tiempos de distanciamiento social. Las características de las redes de aprendizaje son: proporcionan mayor flexibilidad en el ambiente de aprendizaje, permite el aprendizaje en colaboración y trabajo en grupo. El aprendizaje es activo y autogestionado. Posibilita la diversificación en los roles de los participantes, profesores y alumnos. Creación de comunidades de aprendizaje. Mayor acceso a la información. Conecta al aula con el mundo exterior. Impulsa un mayor conocimiento de las nuevas tecnologías. Los ejemplos de las redes de aprendizaje. En este caso tenemos una diversidad enorme de plataformas en las cuales podemos crear redes de aprendizaje, pero vamos a mencionar algunas. Tenemos, por ejemplo, Edu 2.0, Coursera, Edmodo, Moodle, Claroline, Blogger, Udemy, Eduteca, WordPress,
Leoteca, Interuniversidades, Schoology o bien las plataformas de Google Classroom y Microsoft Teams. Simplemente, esto es un ejemplo, sobre todo para sintetizar y ver las potencialidades de las redes del aprendizaje insertas dentro de lo que es las tecnologías de la información, de los distintos perfiles y de las distintas características que permiten potenciar las oportunidades de integrar conocimiento más allá de generar espacios colaborativos, es la necesidad de generar nexos que permitan fomentar oportunidades de crecimiento dentro de nuestros contextos. Algunos de los ejemplos prácticos, casos de estudio para poder generar experiencias compartidas son fundamentales. En estos momentos, una de las cosas que se pretende potenciar de manera global a nivel educativo es justamente el estudio de casos, de manera tal que los alumnos, a través de cada una de las situaciones puntuales dentro de sus contextos, empleando las distintas herramientas de tecnología de la información, puedan compartir experiencias de una manera práctica, de una manera sencilla, a través del análisis de proyectos, tal cual como ustedes van a hacer sus TFE de un objetivo general, unos objetivos específicos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esa problemática? ¿A qué nos estamos enfrentando? Un planteamiento y una posible resolución de un problema. ¿Cómo nos planteamos enfrentar esa situación? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿A través de qué metodologías? ¿A través de qué procesos? ¿A través de qué fases? Casos tan sencillos como, por ejemplo, poner en práctica dentro de las aulas, en el caso de niños de 12 a 15 años, estamos hablando de secundaria ya, pedirles que hagan un periódico digital. Pero el reto no está en crear prensa digital. Ya en algún momento nosotros nos hemos propuesto realizar ese tipo de proyectos y resulta un poco ya repetitivo. El reto estaba en decir, tienes que incorporar dentro de tus notas una fake news y darles los patrones de decir cuál va a ser la fake news que va a incorporar. Tienes la oportunidad de, si la incorporas, ver cómo es la mejor forma de plantearla, que desde el punto de vista legal no te represente ningún inconveniente, o simplemente, si quieres rechazarla, entender que el consorcio que te representa o entender la empresa que te representa te va a retirar el caso de financiamiento. Ese tipo de casos y ese tipo de situaciones son reales, forman parte del día a día. Ahí entra un debate ético, un debate moral, pero también entra la capacidad genuina de innovación y de identificar dónde está el problema y dónde está la resolución. Y cómo puedo, a través de la tecnología, de alguna manera, aprovechar el espacio para poder potenciar mi marca, mi producto, mi servicio, mi proyecto. Otro de los elementos fundamentales es la discusión de las teorías que apoyan la integración, que apoyan cómo desde diferentes perspectivas podemos de alguna manera justamente integrarnos a través de los procesos del aprendizaje. Tenemos que entender, y esto es fundamental dentro de lo que es las teorías del aprendizaje y de la comunicación, que estamos sujetos a distintos perfiles, ya no solamente en función a aspectos socioeconómicos, políticos, sino también generacionales. Ya no solamente es un tema de contexto. Tenemos que entender que la información, y esto muchas veces pasa en las aulas, sobre todo en la universidad, que nos encontramos con, quizás no un boomer, pero sí nos encontramos con un millennial y un centennial en una misma aula de clase, bien porque el profesor sea el millennial y el centennial es el alumno, o porque tengo grupos dentro del doctorado, por ejemplo, o del máster con millennials y centennials. Las TIC para los boomers, simplemente las tecnologías de la información son medios para mantener contacto con los amigos y los familiares. Son herramientas potentes de trabajo en las que ya cuando me comienzas a hablar del uso de la inteligencia artificial, pues no, de alguna forma, no logro integrarlas del todo, sino que simplemente
pienso o logro de manera creativa establecer un prompt, una posible pregunta, pero le pido la ayuda, el auxilio a una tercera persona para que lo pueda ejecutar. Las TIC para los boomers son espacios de entretenimiento, son espacios de alguna manera para estar en contacto con el que rodea, con la realidad, con los hijos, con los nietos. Y saber recibir una fotografía, mandar una nota de voz, pero poco más. Todo esto, como verán, no son análisis al azar, están obviamente sustentados en investigaciones que lo tienen al pie de página, las podrán consultar. En el caso de los millennials, pues pasaron de lo analógico y ahora comparten y viven en lo digital. Es decir, comprenden lo mejor de ambos contextos y logran integrar ambas realidades. ¿Qué ocurre con el perfil millennial? El perfil millennial sabe potenciar y sacar provecho de sus capacidades de aprendizaje, pero sobre todo de comunicación, en establecer a través de estrategias, por ejemplo, como el branded content, de crear nexos, de crear feeling, de crear conexiones emocionales a través de los valores, bien a través del boca a boca o a través del espacio digital. Llamaron a las estaciones de radio para que les pusieran canciones, descargamos música en algún momento e incluso algunos virus. En Napster, en Ares, usamos iPods y llegamos a utilizar el Spotify, pero ya todo esto ha quedado parte de la historia. Fuimos indiscutiblemente exploradores de nuestros formatos digitales y ahora somos protagonistas dentro de estos espacios. Disfrutamos de las plataformas, pero también de la desconexión. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos vivir sin estar todo el día inserto en una pantalla. Pero hay una generación que definitivamente le cuesta vivir, conectarse de manera análoga, y es el caso de los centennials. No existe un mundo sin la tecnología de la información, son una extensión y forman parte de su cuerpo. Y lejos de estigmatizarlo y verlo como un comportamiento inadecuado, lo que hay es que alfabetizar y concientizar sobre los riesgos a los cuales están expuestos, como enfermedades, dependencias que no se potencien dentro de espacios que sean de conocimiento. Además, sus necesidades, excepto las fisiológicas, están cubiertas por las interfaces. Un ejemplo simple, si tienen que pagar una cuenta, pues lo hacen con el móvil. Si tienen que inscribirse en algo, pues lo hacen en el móvil. Si tienen que comprar una entrada para un museo, para un concierto, lo hacen a través del móvil. Si tienen que hacer una entrega en la Moodle, lo hacen a través del móvil. Si tienen que hacer sus trabajos, lo hacen a través de los ordenadores y así sucesivamente. La narrativa digital es su forma de interaccionar. ¿Por qué? Porque forma parte de la identidad, de su huella digital, forma parte de su esencia. No existe una manera de comprender el mundo de no ser en un espacio digital. Y esto forma parte de su naturaleza. Por ello vemos incluso en generaciones como el caso de las alfas, que vamos a hablar de ellas en la siguiente diapositiva. Si yo le entrego un móvil a un niño de 2 años, como un niño, de manera natural, puede lograr hacerte una fotografía. ¿Cómo logra scrollear? Este simple gesto de poder hacer el slide o pasar de una página a otra. ¿Por qué? Porque es algo que ya viene dentro de su huella, dentro de su formación, de alguna manera, dentro incluso de su capacidad, dentro de su conciencia, de su capacidad de raciocinio, pues está ya inserto. Desde que un bebé está en el vientre materno, logra interactuar con aquellos sonidos y relacionarlos con lo que está haciendo su madre, pues un bebé hoy en día, una madre que está sentada, embarazada, frente a un ordenador, tecleando todo el día, luego cuando nace, pues está familiarizado con ese evento. Así que esto está de alguna manera ya tipificado a través de diferentes investigaciones. ¿Qué pasa con el caso de los retos y los challenges?
Pues es una forma de desconexión y de sociabilización, es una forma de decir cómo yo puedo interactuar con distintas personas, y ya hemos visto con vídeos que se han hecho virales de algunas marcas que han expuesto pantallas gigantes y que lo colocan en distintos puntos en el mundo, en Chicago y en Shanghái, y cómo pueden mostrarse y tratar de interactuar incluso a través de experiencias inmersivas. Es su capacidad de poder decir, para nosotros, en el caso de los millennials, la desconexión está literal en hacer off del espacio digital, pues para ellos está de alguna manera sumergirse mucho más en lo que tiene que ver con estos espacios lúdicos, estos espacios recreativos. El medio no es el mensaje, pero el medio lo es todo. El medio, estamos hablando de incluso del canal, no lo va a hacer de alguna manera, no va a construir el mensaje de Instagram, no va a construir el mensaje del Snapchat, no va a construir el mensaje del TikTok, no va a construir el mensaje del Telegram, no va a construir, pero se convierte en una herramienta fundamental, tanto para la educación como para la comunicación. Y me dirán, ¿cómo puede construir el Telegram o el WhatsApp en un medio de comunicación o de aprendizaje? Pues primero, porque ya contamos con canales dentro de cada uno de estos espacios. Y segundo, porque justamente después del contexto por pandemia de COVID-19, empleamos estas herramientas que eran de fácil acceso, de uso inmediato, con una gratificación instantánea, con una espontaneidad que nos permitía ir a cada uno de los usuarios compartiendo diferentes contenidos. Si yo les comparto el Genial y creo un canal en WhatsApp en este momento, creo un canal en Telegram en este momento y damos la clase en Telegram, les puedo decir, les voy pasando las diapositivas en vez de en este formato de presentación, pues lo que hago es descargarla con una serie de imágenes y en simultáneo lo voy acompañando con unos audios. ¿Qué pasa con la generación alfa? Hemos hablado de algunas características de los boomers, de los centennials y de los millennials. La generación alfa, cuando vamos a nosotros a crear procesos de aprendizaje, recordando todas las teorías del aprendizaje y todas las teorías de la comunicación y rescatando esos principios básicos de cómo interactuamos como seres humanos, tenemos que pensar en formatos que sean visuales, en formatos digitales, en formatos que fomenten la sociabilización y en formatos de movilidad. En formatos que discutiblemente me permitan a mí desplazarme de una locación a otra y no limiten indiscutiblemente mi formación, mi comunicación, mi conocimiento. La generación alfa hoy en día, más que cualquier otra generación, es 100% visual y digital. Justamente en el caso de los centennials y de los alfas, pues van a ser, ya en el caso de los centennials, pues está, de los millennials y de los centennials, está ya comprobado científicamente, ya para el caso de los alfas lo veremos más adelante, pero en el caso de los millennials y de los centennials, pues confían, de acuerdo con Jones y Kant, en 2019 reseñaban que confían más en la figura de un influencer, de un youtuber, de un instagramer o de una persona que comunica a través de un videoblog, que de una persona que me escriba en prensa o de una figura de un periodista. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente por la capacidad de humanizar a través, obviamente, de la figura, pero sobre todo de la sencillez del lenguaje, la comunicación. Ahora vamos a entrar un poco en debate, voy a estar compartiendo y dejando de compartir pantalla porque quiero que profundicemos más allá de volver a repetir lo que ya han visto en clases, más allá de repetir teorías de las que ya perfectamente están empapados de hablar sobre los autores que corresponden, es comprender realmente cuáles son los retos a los cuales estamos expuestos en estos momentos, y para ello vamos a hablar de las respuestas al foro. La primera pregunta estaba relacionada con qué teorías de la comunicación y el aprendizaje consideran más efectivas para la integración de las TIC, de las tecnologías de la información, en el aula, y tenían que justificarlo. Les pedía que compartieran ejemplos y, de alguna manera, de cómo han aplicado estas teorías dentro del contexto educativo. En este sentido, pues me gustaría escucharlos. Voy a dejar de compartir. Patricia, Noemí, Crisia. Me gustaría poder interactuar con ustedes
y que me comenten a partir de lo que hayan dejado en el foro, o incluso tras un poco hacer una lectura ya de cierre con una mirada transversal, qué opinan sobre esta pregunta en este momento. Así que me gustaría escucharlas. ¿Cuáles de esas teorías de la comunicación y del aprendizaje son más efectivas en el contexto actual? Entendiendo la realidad a la que estamos supuestos, entendiendo la necesidad de utilizar diferentes plataformas y recursos. Buenas tardes otra vez. Gracias por toda la enseñanza que nos ha dado. Yo soy Gen X, o sea que peor todavía. Para mí las redes sociales eran efectivamente solamente comunicar con mi familia y nada más. Ahora con esta maestría justamente estoy entendiendo y aprendiendo unas cosas que realmente no me estoy absorta. Realmente con todas estas clases me quedo, qué ignorante que soy en todo este tema. Bueno, hablando del foro, para mí la teoría de retroalimentación, es decir, ya no hablemos de teorías ni de autores. Para mí, la retroalimentación siempre es en la educación y en la comunicación es súper importante. Para mí, con la edad que tengo, siempre me ha parecido que el diálogo, cuando uno puede tener un real diálogo y no solamente escuchar para pelear o para tratar de imponer un punto de vista, para mí el diálogo es una de las cosas comunicativas que más nos hace crecer diferentes puntos de vista, poder entender las cosas desde otra perspectiva. Siempre, como también decía usted en su charla, como decía profesor usted en su charla, entendiendo el contexto de la persona, porque no es lo mismo, obviamente, alguien que me dé un punto de vista desde, no sé, sus vacaciones, digamos, tomándose una piña colada, vacacionando en, no sé, en Brasil, que una persona que tiene que trabajar para poder alimentar a sus 5 hijos como madre soltera. Entonces, siempre teniendo en cuenta el código que subyace a esa persona específica para poder tener discusiones, tratar de entender los puntos de vista desde esas circunstancias específicas. Otra cosa que no sé si es que venga al caso, para mí, como Gen X, siento que lo que se ve en redes sociales muchas veces es muy negativo. Siento que que los influencers, que todo, siempre responden a los comentarios negativos de las personas. Siempre estoy oyendo que dicen, ay, tal persona hizo hate y me dijo esto y me dijo lo otro, y me pongo a scroll en los comentarios y hay, por ejemplo, 1000 comentarios positivos y hay 3 negativos. ¿Por qué crees que pasa eso, Patricia? Bueno, como ser humano que soy, obviamente me molesta más lo negativo porque trato de como que poner mi punto de opinión de, no estoy negativa, es decir, no estoy confundida, este es mi punto de vista. Pero, o sea, no entiendo, y tampoco otra cosa que no entiendo, y quizás aquí podríamos hablarlo, Sí. desde mi punto de vista es la gente que aún tiene el anonimato detrás del dispositivo, siempre tienden a ser un poco más, a decir cosas que a cara no serían capaces de decir. Eso también quisiera. Y bueno, y ya cerrando, porque no quiero tampoco quitarles tanto tiempo a mis compañeros, quisiera que hablemos un poquito de lo que pasó el sábado. Yo estoy en Estados Unidos. Ok. Entonces, el sábado pasó que es que hubo trataron de asesinar al candidato a presidente. Eh, en el foro anterior hablábamos de los echo chambers. En el momento que me enteré que pasó ese día, y obviamente lo primero que hice fue meterme en Twitter para ver qué estaba diciendo la gente. Claro. Yo en mi Twitter personalmente quiero, o sea, y he tratado de como que tener los 2 puntos de vista. Entonces, la Ujú. gente demócrata decía cosas como, por ejemplo, no, eso es show de Trump, que quiso que lo asesinara, que es decir, que hizo todo un show, que es que no hubo ninguna bala, sino que cuando él se
agachó, se cortó la oreja para que todo el mundo creyera. Todavía no había mucha información. Y esa es otra cosa que en un momento quiero también decir. No había mucha información, entonces eso era rápidamente lo que se escuchaba en ese instante. Instantáneo, no, eso es un show. Del otro lado, los republicanos decían, ay, que es que se salvó, que Dios lo amparó, entonces que él cogió la bala, basic. Entonces y ahora, ya luego, o sea, estuve viendo y los mismos medios de comunicación tenían discursos distintos. Por ejemplo, CNN creo que dijo, Trump tuvo que cancelar digamos, feria, ya ni me acuerdo cómo se llama su feria, porque el servicio secreto lo interrumpió, en lugar de haber dicho, hey, hubo este atentado. Ujú. Y por otro lado, Fox News, obviamente, diciendo que el pobre expresidente, bueno, en fin. Entonces, hoy, a martes, lo que se ve en Twitter es, primero, que hay muchos del lado demócrata que están diciendo qué pena que haya fallado el asesino. Manipulador. Lo cual a mí me parece, o sea lo que sea, de cualquier área política donde nos encontremos, qué difícil es decir, no qué difícil, o sea, que aparentemente qué fácil, pero qué inhumano es decir, qué pena que lo falló. Así sea lo que sea, así estemos hablando de una persona que incitó violencia o no, eso es lo que me sorprende, cómo nos hemos deshumanizado en ese sentido, pero de nuevo, porque soy Gen X, quizás no lo entiendo, quizás estoy demasiado inocente y lo veo así como que no puedo creer que haya gente que así sea quien sea, quiera que se haya asesinado a alguien. Eso, profesora y Mu- compañero Albert. Muchísimas gracias, Patricia, por tu intervención. Pues voy a ir darle la palabra a Crisia, respondiendo algunos aspectos generales respecto a lo que estabas comentando. Lo primero es decirte que justamente, a pesar de que me digas no vamos a hablar de teorías, no vamos a hablar de autores, pues básicamente lo que has definido en un principio es constructivismo, o sea, hablas de la teoría del constructivismo. Esa capacidad de poder mentorizar, la capacidad de poder responder está basada en esta teoría. ¿Qué ocurre con el tema de las interacciones y por qué nos encontramos con influencers o cualquier tipo de personalidad? Ya no nos centremos solamente en la figura del influencer, ¿vale? Vamos a centrarnos también en cualquier ciudadano que no llega a una cantidad de seguidores particulares para ser categorizado como un influencer. La necesidad de reconocimiento, Patricia, la de poder decir esta es mi posición frente a ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no respondo a los 1000 positivos, pero sí respondo a los 3 negativos? Porque justamente estamos en una sociedad en donde aquellos contenidos que son más sensacionalistas son los que se viralizan. A mayor viralización existe una fórmula que se llama mayor viralización, mayor exposición. A mayor exposición, de alguna manera, pues genero un nivel de conexión mayor en mantenimiento. Quizás los seguidores que van a estar acompañándome no van a tener fidelidad conmigo, pero sí van a estar ahí pendientes a la evolución de una situación en particular, tal cual como lo que pasó con Trump. A lo mejor a mí ni me va ni me viene ni me interesa el tema, porque estoy en otra latitud, en otro contexto y me importa un poco, o sea, lo que le pase o no a Trump. ¿Qué ocurre? Estamos frente a un fenómeno de fandoms, comunidades que ya más que seguidores, que adeptos, acompañan una filosofía y están dispuestos a estar sumergidos al 100% en una realidad y en una situación. ¿Es irracional? Sí, pero esa exposición y esa deshumanización de alguna manera se ha ido calando cada vez más en la sociedad. ¿Tienen culpa las tecnologías de la información con ello? No es la tecnología de la información lo que ha generado esto. Lamentablemente lo que ha generado esto es que las empresas tecnológicas que han dispuesto la creación de estas nuevas herramientas no han generado las advertencias a tiempo
Los gobiernos no han creado las legislaciones a tiempo y por eso nos enfrentamos a distintos fenómenos. Te pongo el caso y les expongo a todos del fenómeno de la apomediación. De hecho, mi primer doctorado va de ello justamente porque está relacionado con contenidos, por ejemplo, de dietas milagros o de aplicación de Botox a través de visualizar vídeos en YouTube caseros. O sea, ¿cómo yo genero riesgos de salud pública? Porque supone un riesgo de salud pública. O sea, ya no es un tema de que yo me hice daño, es un tema de todos los riesgos que supone para toda una sociedad. Entonces, el problema está en que ahora, 2024, 2025, es que se comienzan a crear las primeras legislaciones para poder controlar eso. No, el proceso tiene que ser inverso. Y justamente lo que nos puede ayudar la tecnología en este momento y sobre todo el uso de la inteligencia artificial de la mano con comprender los conceptos básicos de las teorías del aprendizaje y de la comunicación, es en poder moldear e entender las realidades actuales, pero también de predecir hacia dónde vamos, de manera tal que justamente al introducir de forma codificada patrones de conducta en conjunto con estas teorías, la propia inteligencia artificial nos puede arrojar un resumen que nos diga, este es el próximo panorama, de manera tal que los gobiernos, los centros educativos puedan prepararse y generar preámbulos al respecto. Mientras sigamos como estamos, de alguna manera no solamente vamos a seguir viendo las tecnologías de la información como algo negativo o solamente aplicada en algunos aspectos solamente lo ven algunas personas como positivo si se trata del ámbito de la educación. Pero si incluso tú hablas de redes sociales para la parte recreativa, la mayoría de los comentarios con los ciudadanos de a pie son negativos. Porque dicen, mi hijo tiene ansiedad, mi hijo tiene depresión, mi familiar está expuesto a excesivas cantidades de horas a esto, tiene cibercondria, ha sufrido el cyberbullying, en fin. Entonces se suele hablar más de lo negativo que de lo positivo que puede generar, pero es básicamente por la falta de conocimiento, por la falta de, primero, crear competencias y segundo, alfabetizar, educar sobre qué es cada herramienta, para qué sirve cada herramienta y cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra realidad y nuestro contexto. Es lamentable lo que vivimos, pero ese comportamiento irracional está relacionado con una nueva forma de ser, de pensar, nuestra cultura como usuarios en los distintos perfiles que estamos, en donde la gratificación instantánea lleva también a generar contenidos como los que decías. Sale una cantidad de información que ni siquiera estaba confirmada, que ni siquiera estaba, o sea, no se había contrastado ni constatado. En cualquiera de los dos casos, pues esa necesidad justamente de poder viralizar y ser el primero en monetizar es lo que nos está llevando a este contexto. ¿Y por qué no se ha generado la reflexión? No se ha calado lo suficiente en la sociedad, en la mente de los consumidores, los riesgos que esto supone. Que al final suponen riesgos importantes, empezando por temas de salud, salud mental, y no lo estamos viendo venir de alguna forma. Simplemente estamos pensando en el factor monetización. Gracias, Patricia, nuevamente por tu intervención. Crisia, coméntanos. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me llamaba especialmente la atención las propuestas de Vygotsky, creo que era el interaccionismo social, ¿no? Y él planteaba sobre esas dinámicas de interrelación, interacción entre los grupos, y lo retomaba también con el artículo de un autor que, incluso el nombre me llamaba muchísimo la atención, que decía pensar juntos. Yo creo que el aprendizaje colaborativo ha sido una de las herramientas que más se ha potenciado del aprendizaje común, digamos, y el aprendizaje de las tecnologías de la comunicación y la información. Y bueno, de los ejemplos prácticos que yo punteaba, todavía no lo dejé en el foro, pero era, por ejemplo, Moodle cuando propone
como el aprendizaje colaborativo, no solo los foros, sino que también el hacer glosarios conjuntos de estudiantes, el construir mapas mentales, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo yo que el aprendizaje colaborativo tiene como un gran potencial actual, ¿no? Y que permite que las personas tengamos estos intercambios. Esto supone, y de hecho las tecnologías es un gran desafío, ¿no? Porque de entrada decimos, no, no va a haber contacto, no, cada quien está en su pantalla, cada quien está en su mundo, no hay mayor conexión, no hay interacción, no hay manera de leer las emociones, de conectar, etcétera. Pero yo creo que a partir de esta propuesta de Vygotsky, llevada a las tecnologías y a lo que nos impone la nueva era, digamos, sí se puede dar, ¿verdad? Sí hay maneras de usar diferentes herramientas para que haya como esos intercambios, no solo docente-estudiante, sino que también entre estudiantes, que haya toda la transparencia, verificar que se están haciendo uso del tiempo en las tareas o actividades que les están planteando, incluso el mismo Zoom, ¿verdad? Con lo de los grupos o las salas que se crean, ¿verdad? Entonces, yo creo que a lo mejor inclusive no hay mucho desarrollo sobre esto, pero creo que las tecnologías pueden tener un gran potencial para explotar este aprendizaje colaborativo y trascender, ¿verdad? De esa crítica que tanto se ha hecho, que no hay, no, las emociones no se logran como transmitir y dicen que un emoji es muy seco y no, no transmite, no siente, etc. Pero yo sí creo, tengo, bueno, soy millennial, ¿verdad? Todavía, entonces sí creo yo el gran potencial que tienen las tecnologías. Y sí me resultó muy interesante en este tramo como todas esas teorías, digamos que no son recientes, ¿verdad? Son, ya tienen muchísimos años. Entonces, ¿cómo cobran vigencia actual y cómo existe como esa gran tarea pendiente que tenemos de cómo hacerlo llegar, encauzarlo con los desafíos de las tecnologías? Entonces, yo sí me quedo como con eso y sí, ese tema me llamó muchísimo la atención porque de hecho es un como lema de la gestión en nuestro país, ¿no? Aquí se dice crecer juntos, pero es como para denotar el acompañamiento con los niños y niñas, ¿verdad? Adolescentes, en el marco del ejercicio de sus derechos. Entonces, me hizo clic eso, esa propuesta del autor de decir pensar juntos. ¿Por qué no, verdad? Pero más allá de pensar juntos, también motivar a un pensamiento crítico, analítico, ¿verdad? Un pensamiento que haga crecer, ¿verdad? Que cuestione. eh, Como dicen, que hay que enseñar a los niños, niñas a pescar, ¿verdad? No darles ya el pescado, sino que enseñarles cómo gestionar sus ideas, sus emociones y el conocimiento. Entonces, pues nada, creo que es uno de los autores que más me llama la atención y otro que pues es muy como frecuente, ¿verdad? Las apuestas de, muy, digamos, ¿no? Las apuestas de Paulo Freire sobre la teoría de la liberación, que la educación debe tener como ese enfoque liberador, ¿verdad? En la medida que conocemos, pues podemos tomar como decisiones. Y ya se congeló en pantalla, no sé si se escucha. Sí, te hemos Hola. escuchado perfectamente, Crisia. ¿Nos escuchas a nosotros? Gracias. Sí, ya sí, sí, un ratito se congeló. Perfecto. Perfecto, Pues gracias. agradezco indiscutiblemente tu intervención y rescato algunas de las ideas que has compartido. El aprendizaje colaborativo es fundamental, sobre todo porque enriquece el conocimiento. El aprendizaje colaborativo lo que permite, más allá de diversificar tareas y de poder seleccionar a través de grandes proyectos, segmentar la participación de cada uno de los interventores, es enriquecer a través de las experiencias, como decía Patricia, y de las vivencias de cada uno de nosotros, esos procesos. ¿Por qué? Porque en esta sala estamos en este momento varias personas con distintas edades, distintas nacionalidades, distintos orígenes, distintas formaciones. Si nosotros en este momento nos pidieran desarrollar un proyecto, ese proyecto va a ser enriquecedor indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque va a tener diferentes perspectivas de conocimiento. Y justamente en ello está enfocado Pablo Freire, en la capacidad de liderazgo que podemos asumir cada uno de nosotros desde nuestras posiciones, y ese enfoque liberador está relacionado con la realidad de la actualidad. Fíjate que lo que expresó Paulo Freire, pues tiene muchísimos años ya, o Vygotsky, pues ni hablar. Ya son muchos años
Y por ello justamente la primera diapositiva de esta clase está relacionado con temas de la prehistoria. Y claro, probablemente al principio hace ruido cuando ven esa diapositiva y dicen, pero ¿y de qué va la clase? Pero es eso, era simplemente para que lograran ver cómo la simplicidad que está presente hoy en día, los pictogramas que están presentes hoy en día, la necesidad de entretenimiento que está presente hoy en día no es algo lejano o indiferente en nuestra historia, sino que simplemente se ha ido adecuando. Uno de los comentarios que haces está relacionado con el pensamiento crítico y eso es uno de los mayores retos de la alfabetización mediática en este momento. Es indiscutiblemente uno de los pilares fundamentales. Un pensamiento, potenciar, fomentar el pensamiento crítico por parte del alumnado es esencial, es prácticamente obligatorio. ¿Por qué? Porque va a permitir, si yo tengo disponible y tengo acceso a muchísimas herramientas de la tecnología de la información y a la inteligencia artificial, hoy en día hacer un trabajo, hacer el decálogo, hacer el TFM, lo pido con un par de prompts. Y ya. Y la inteligencia me lo da. Pero tener la capacidad crítica, analítica, de poder de alguna manera dilucidar, primero, si el contenido es pertinente o no, y saberlo defender, es donde realmente queda la validez de la aportación que se va a realizar. Y eso es lo que justamente se pretende explicar en las aulas desde tempranas edades. Y es lo que debemos de nosotros de alguna forma potenciar. Voy a compartir pantalla nuevamente para que veamos entonces la siguiente pregunta, el siguiente planteamiento. Nos hacíamos no sin antes pues mostrarles lo que tenía respecto a la teoría constructivista. Les pongo un ejemplo que es de fomentar el aprendizaje activo de los estudiantes a través de su propio conocimiento. Por ejemplo, con el uso de simulaciones en laboratorios virtuales, en clases de ciencias, explorar conceptos y realizar experimentos de manera interactiva. Ya no solamente es la típica operación matemática o no es la típica vamos a abrir el corazón en el laboratorio de biología, sino poder sumergirnos a través de diferentes herramientas. ¿Cómo sería ese corazón? Lo tengo en físico, pero cómo desde la virtualidad puedo interactuar con él y experimentar la realidad de un determinado momento o con unas determinadas particularidades de patología de una persona. Desde la teoría del conectivismo, pues se centra en la importancia de las redes y de las conexiones, en las que tanto tú, Crisia, como Patricia incidieron tanto, haciendo énfasis en el aprendizaje de los recursos de la colaboración digital. Usos de plataformas de aprendizaje como el caso de Coursera, como el caso de los distintos formatos de MOOCs que están disponibles en las universidades, tanto públicas como privadas, para acceder a recursos educativos, a los famosos recursos abiertos, es fundamental y forman parte de este tipo de prácticas. El segundo planteamiento es, desde la perspectiva de las teorías de la comunicación, ¿cuáles son las ventajas y desafíos del uso de las redes sociales como herramientas educativas? ¿Realmente las redes sociales pueden permitirnos generar conocimientos? ¿Representan una mayor ventaja o representan mayores desafíos? ¿Y qué modelos teóricos apoyan su uso y cómo pueden mitigar los riesgos asociados? Yo acá les dejo algunos ejemplos de lo que ocurre en este caso, por ejemplo, los modelos de mitigación, los modelos teóricos, la teoría del aprendizaje, del conectivismo. Ventajas, pues indiscutiblemente facilitan la comunicación y la colaboración. La capacidad de acceso es mucho más amplia, pero además la capacidad creativa y la de compartir y de generar gratificación instantánea está asegurada. Desafíos, problemas de privacidad, de distracción, indiscutiblemente, de difusión informática incorrecta, de incumplir con códigos éticos, de incluso incurrir en temas legales, y esto es básico y fundamental. Hay muchísimo desconocimiento al momento de compartir información. Yo
Cuando esta sesión se comenzó a grabar, ustedes ya vienen pues de una serie de tramos formativos siendo grabadas las sesiones, pero particularmente cuando estamos dando una charla que no está relacionado con un programa como este, que vienen ya con varias sesiones, se consulta. Quieren ser grabados, están dispuestos a ser grabados porque puedo incurrir en una falla. Algo tan sencillo como eso. Ahora me gustaría escucharlas nuevamente sobre cuál es la visión de ustedes con respecto a las ventajas y desafíos del uso de redes sociales como herramientas educativas, entendiendo que las redes sociales no solamente estamos hablando de Facebook, no solamente estamos hablando del Instagram, no solamente estamos hablando de X, no solamente estamos hablando del WhatsApp, sino entender todas las herramientas de interacción de la web 4.0. Lo escucho. A ver, ¿quién se anima a participar? Noemí, te escucho. Hola, si se me va la voz, lo siento, estoy griposa, por eso no he podido Tranquila. hablar tan mucho. Eh, Tranquila. a ver, yo sí que es verdad que por experiencia en las escuelas, sí que me siento un poco en conflicto con algunas de las teorías, porque sí que es verdad que coincido en mi pensamiento en muchas de ellas, pero en otras creo que coincide, o sea, me gustaría coger de varias un poco. Y en este caso es eso. Sí que creo que con el constructivismo individual em, creo que es lo mejor a la hora de, de utilizar las redes sociales, porque sí que es verdad que se refuerza un estímulo de la persona y que solamente se necesita el profesor como guía y el alumno o la persona que está intentando aprender construye su propio conocimiento desde su propio enfoque, desde lo que funciona para él. Y con eso, con las redes sociales, sí que es verdad que da mucho más se encuentra muchísimo más la individualidad y es mucho más fácil encontrar un foco que coincida con el que tú tienes. Y antes sí que no era la verdad, que era todo, no, aquí tienes un libro, aquí tienes la opinión de alguien y ya está. Em, pero sí que es verdad que los trabajos en grupos y los trabajos por proyectos sí que enriquecen no solamente el aprender, sino también el formar las nuevas opiniones y no quedarse estancados en la una. Em, y exactamente lo que has dicho tú en cuanto a los desafíos. Sí que es verdad que aunque sirvan yo piense que es lo mejor para reforzar un estímulo y así poder aprender y utilizarlas como método para aprender y descubrir los principios básicos y la forma de construir sus propios conocimientos, sí que es verdad que es básicamente dar muchísima libertad y eso también implica que la distracción está ahí. Porque es lo mismo, pues yo lo he visto con alumnos, si les dices, podéis tener el móvil en la mesa para consultar cualquier cosa en Google cuando estáis trabajando así, eh, consultan una vez en Google, pero están luego 20 minutos con el móvil en Instagram. Y es que es muy fácil caer ahí. Y yo creo que es eso, que hay muy poco autocontrol también mental de cada uno, de decir, hasta aquí ya tengo la información que quiero, ya está, lo trabajo por mi cuenta, sino, ay no, pues voy a mirar esto, uy, aquí hay otra cosa, y al final acabas en un túnel de información que acaba siendo eh, información completamente diferente a la que estabas buscando al principio. Entonces yo creo que esos sí que son los desafíos, básicamente los que has dicho tú y los que puse en el forum, pero básicamente los que yo noto más presentes y que son más obvios, la distracción, la parte de privacidad y el ciberacoso. Indiscutiblemente en eso tienes 100% de razón y justamente tenemos que trabajar en ese proceso de poder mitigar, de poder formar para poder de alguna manera reducir esos riesgos sobre la privacidad, sobre la seguridad en línea, sobre promover el pensamiento crítico, sobre poder promover de alguna manera el pensamiento
autocrítico en la evaluación y de veracidad de información, porque algo de lo que hablabas es dentro de esa incapacidad de poder desconectar, donde nos perdemos en un túnel, ¿dónde está la capacidad de poder de decir y detenernos y hacernos la pregunta o el cuestionamiento sobre si el contenido al que estamos accediendo es pertinente o no, es fiable o no? Entonces, que quede en nosotros reflexionar sobre la pertinencia de los contenidos y la actualidad. Y aquí es algo fundamental de las mallas curriculares, de los pensums de estudios, de las distintas carreras y áreas de conocimiento. Que debería de ser una asignatura pendiente, obligatoria en este momento para todos los grados y todas las áreas de conocimiento desde el primer año, tener algo que esté relacionado con competencias digitales, porque desde un arquitecto, un abogado, una persona que trabaje en odontología, una persona que trabaje en la educación, una persona que trabaje en el periodismo, una persona que trabaje como historiador, cualquiera de ellos en sus distintos perfiles está inserto con una huella digital. Y esa huella digital necesita retroalimentarse de positivismo, obviamente de competencias para poder potenciar el conocimiento y las posibilidades de compartir contenidos. No sé si alguien más quiere intervenir al respecto, si no pasamos a la siguiente pregunta. A Crisia, riesgo de sonar un poquito, perdón, Cristian, perdón. que me Vale, crucé. si vamos a darle la palabra a Crisia, Patricia, y Sí, sí, después te escucho. Sí, yo creo que uno de los principales desafíos es conocer las redes y bueno, y va a depender de dónde estemos y cuál es nuestro interés, porque una de las críticas que, por ejemplo, yo planteo sobre temas de interés nacional, ¿no? En El Salvador, es que hay muchas personas que saben mucho de X y tema, tienen muy buenos posicionamientos, tienen mucha credibilidad, pero no están en plataformas, redes sociales o espacios donde puedan llegar a más personas. En cambio, hay otras personas que tienen posicionamientos muy vagos, poco sustentados, que es más el tema de como de mediatizar o engrandecer una noticia, etcétera, pero están donde las personas están donde se debe comunicar el mensaje, ¿verdad? Y buscan como estrategias para comunicarlo mejor. Por supuesto que no, quizás ahí la comunicación no cumple como con su rol o la expectativa, ¿verdad? Pero yo sí creo que tenemos que conocer las redes sociales, entrar a las redes, ¿verdad? Y no solo las tradicionales. Y lo otro es entender también, y yo medio lo vi en un documento que andaba por ahí, que eso ha cambiado. Ya Facebook no es como el boom de las redes. Eso era en nuestra época, quizás, ¿verdad? Pero ahora ya no. De repente era Instagram, ahora ya no es Instagram. Incluso Twitter. Aquí decíamos, en Twitter, por lo menos en el caso de El Salvador, está mucho la gente intelectual. Ahí se mueve mucha información. Como el objeto es ese, ¿verdad? Informar. Pero no, los jóvenes no están ahí, ¿verdad? No están, la mayoría de personas no están ahí, ahora están en TikTok. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, y trascender de eso de decir, no, TikTok es para gente vaga, gente sin oficio, gente inculta o gente con bla, 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 un montón de críticas que se hacen? Entonces, yo creo que más allá de eso, entonces hay que llevar un poco de información, un poco de otros estilos, ¿verdad? O de otras cuestiones a TikTok. Yo sí veo muchísimo potencial a esta red, hay cosas muy buenísimas, pero a veces nos quedamos solo como con lo negativo. Entonces yo creo que ese puede ser como un desafío. Conocer las redes, entrarles, perder el miedo, utilizarlas, como dicen, utilicemos las redes sociales, utilicemos el teléfono y los dispositivos, no que nos utilicen a nosotros. Y creo que una de las cuestiones, o también son como desafíos que tenemos, porque de verdad que son adictivos. Yo ahorita mismo lo estoy diciendo, pero ya creo que lo comentaba y también lo de mí, que uno no se da cuenta, pero que de repente
solo ve algo y ya está aprendido, ya ha dicho que ha roto la regla. Entonces creo yo que podríamos poner límites, ¿verdad? De decir, de tal horario no lo voy a usar o voy a evitar. Estos teléfonos hoy tienen tantas ventajas, pueden monitorear qué tanto consumo tenemos de X, Y, red, tienen calendarios, pero ¿quiénes usamos el calendario, ¿verdad? Entonces deberíamos de conocer más estos dispositivos, las redes, y comenzar a asumirlas porque van a ser parte de la vida, son parte de la vida. Entonces, yo sí creo que eso puede como ser algo muy importante, ¿verdad? Unos desafíos y valorar cuáles son los posibles riesgos que nos implican, ¿verdad? Así Eso. es, Crisia, así es. Parte de las críticas que hacemos como sociedad a veces a las redes sociales están basadas en el desconocimiento. Justamente como no sabemos las potencialidades que tienen las redes sociales y no tenemos la capacidad de saber consumir de manera pertinente dentro de ellas, pues hacemos críticas como la que acabas de señalar, de decir, pues TikTok es pura gente vaga o haciendo challenge. Pues en TikTok hay muchísimos científicos creando contenido, docentes universitarios, docentes de primaria, creando contenidos muy valiosos o incluso propias marcas de distintas áreas. Yo, por ejemplo, que investigo mucho sobre moda, las marcas de moda crean un contenido indiscutiblemente increíble dentro de TikTok porque va directo a su público, lo tienen muy bien segmentado. Entonces las redes sociales, pues Facebook no es un tema de que haya pasado de moda o no, sino que simplemente ya hay un perfil generacional que seguimos en Facebook, pero que hay que entender de que mm, quizás una persona de menor de 25 años no va a interactuar en esta red social porque no le resulta de su interés. O tampoco va a interactuar en X, pero quizás una persona entre los 22 y los 35 años interactúa en LinkedIn porque está en la búsqueda de empleo, porque quiere conocer oportunidades laborales, porque quiere conocer su contexto social, porque quiere conocer el contexto formativo, las oportunidades que puede tener a través de esta herramienta para acceder a cursos gratuitos, etcétera. Entonces, es desconocimiento y partimos entonces del principio básico de las teorías del aprendizaje y de la comunicación, de eliminar ese ruido que hay alrededor para realmente profundizar en lo que es pertinente. No sé si quieres agregar algo más, Patricia, antes de pasar a la próxima pregunta. No, era justamente la idea que era alfabetizar en en estas tecnologías digitales de socialización y educación y comunicación. Y claro, iba a decir una experiencia personal, pero sigamos a la siguiente. Vale, Gracias. perfecto. Pues nada, aquí van a haber más oportunidades. Nos quedan dos preguntas. La tercera, ¿cómo ha transformado el aprendizaje ubicuo las dinámicas de enseñanza y de aprendizaje en las experiencias educativas? Yo respondo a esta pregunta básicamente con dos cosas, y es con el acceso al conocimiento en cualquier momento, en cualquier lugar y un aprendizaje flexible y personalizado. Quien no se pudo conectar hoy a esta sesión va a poderla ver en diferido, va a poderla ver grabada. La compañera Noemi, que nos acaba de dejar, pues va a poder ver cómo finaliza la clase después de unos minutos, un par de horas, quizás mañana. Entonces, ¿algo que quieran comentar sobre esto? Lo que hablábamos en el foro y discutíamos con los compañeros es que es muy bueno esta capacidad de tener la posibilidad de verlo en el tiempo más adelante y todo, pero comentábamos que una de las cosas malas era justamente estar siempre conectados y continuamente recibiendo información. Quizás no podemos hacer una colación crítica de la información que recibimos, porque es a cada rato, todo el tiempo. Es decir, en cualquier lugar, todo el tiempo. Estoy en esta clase aprendiendo y el teléfono me está diciendo, hey, necesito que escuches lo que estoy diciendo. Y tengo yo mismo con mi pensamiento crítico decir, a ver, no, yo estoy acá, ahorita es este momento, quiero prestar atención a esto.
pero porque quizás tengo la capacidad, pero hay otra persona que va a decir, estoy en todas y no aprendo ni una sola cosa, porque no estoy ni aquí ni allá. No sé si me explico. Claro, totalmente. De hecho, eso es una de la mayoría de las discusiones de las personas en este momento que dicen, la capacidad de retención del alumnado, sobre todo en primaria, se ha reducido muchísimo justamente por el tema de exposición a las redes sociales, de largas horas, de decir, necesito pasar de una cosa a otra, necesito atender, y al final, y yo creo que Albert se reirá mucho de esto, porque yo le diré, bueno, en el gabinete de comunicación son como pulpos que llevan 500 proyectos, cada quien va por un lado, pero al mismo tiempo todos están conectados. Entonces, Doy fe de que es así. es atender a muchas cosas y quizás algunas se escapa, pero por eso es indispensable. Lo bueno es de que ellos cuentan con unas competencias y con perfiles distintos. Y acá Santiago Tejedor pues ha creado un equipo clave, fundamental, y eso es de lo que se trata, de tener una organización individual o colectiva que permita que cualquier aspecto que se pueda escapar no desmejore la calidad del proceso. Entonces, Patricia, aunque tú en este momento estés hiperconectada porque estás estudiando, pero al mismo tiempo estás trabajando, pero al mismo tiempo puedes estar conectada en tu familia, no desatiendas ninguno de esos aspectos, simplemente que tengas la capacidad de decir, pues en el ordenador estoy conectada en clase, en el móvil lo tengo en silencio, pero cualquier cosa voy atendiendo. De hecho, pues yo estoy exactamente igual. En este momento me acaban de tocar la puerta de la habitación y tuve que cerrar la cámara y decir no he terminado la clase. Y así, y esas son realidades. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos de una generación que tenemos esa capacidad de hacer click off. Hay una generación como la Centennial o la Alfa que no tiene esa capacidad de hacer la desconexión porque su desconexión está inserta también en el espacio digital. Y por ello es necesario el proceso de alfabetización en el sentido de poder exponerles y concientizarlos sobre los riesgos que supone todo el tema de cómo consumir contenidos en las redes sociales. Paso entonces a la última pregunta, y era que les pedía que debatieran sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar la eficacia del aprendizaje y qué preocupaciones éticas deben de tenerse en cuenta. Yo les pongo acá 4 elementos básicos desde mi perspectiva, que es personalizar el aprendizaje, la retroalimentación inmediata, la capacidad de análisis de datos para poder identificar mejoras, la capacidad de poder insertar grandes cantidades de metadatos que me permiten a mí establecer perfiles de usuarios y poder de alguna forma responder no solamente con inmediatez, sino además con una capacidad de síntesis necesaria y de efectividad pertinente a los alumnos. Nos permite de alguna forma, pues, generar, y aquí viene una de las precauciones éticas que está relacionada con la calidad y la pertinencia de la información, el uso ético y responsable de la tecnología de la inteligencia artificial. ¿Qué supone para ustedes la inteligencia artificial en la educación? Pero ¿qué supone sobre todo y cuáles son los desafíos tras todo este análisis y todas estas críticas que hemos hecho, viéndolos como un desafío que se convierte en una tarea para nosotros, para vuestros trabajos de investigación, para vuestros decálogos? ¿Cómo van a resolverlos? Desafío y resolución. A ver, Patricia y Crisia. Crisia, A que ver, te veo con la mano, perdón, Patricia, te veo Crisia con la mano levantada. No sé si es de antes o de ahora. Recién, sí. Bueno, yo creería que uno de los desafíos es integrar la inteligencia artificial. Tendríamos que buscar la manera de hacer uso de la inteligencia artificial, pero que no nos desplace, ¿verdad? Es decir, como
como integrarla, ¿verdad? Que sea un recurso de apoyo. Yo sí creo muchísimo en eso. De hecho, recién me correspondió facilitar algunos temas que tienen que ver con derechos humanos. Yo soy abogada de formación y de deformación. Entonces, pues, y mis estudiantes son jóvenes, bien, bien jóvenes. Entonces, ahí para tener un intercambio sano y también respetuoso de las etapas, ¿verdad? Hay que establecer reglas. Yo les decía, bueno, durante la clase no usen el teléfono móvil. Y si lo usan, ¿verdad? Si de repente por una emergencia o si lo están usando muy asiduamente, porque de repente sí se nota, entonces lo vamos a tener que depositar en una cajita, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo trata de respetar esa regla. Entonces ya luego le digo, ¿verdad? De repente, bueno, ahora vamos a usar el móvil para consultar algunos temas de la clase y ir viendo, que no sé qué. Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, ha sido elaborar un esquema, ¿verdad? Con base en este material pueden consultar la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay que orientarles a que usen la inteligencia artificial, pero meterles ese chip que la inteligencia no tiene que sustituir las capacidades que van a tener, ¿verdad? Sino que tienen que complementarles, tienen que ayudar. Y si quieren que consulten para que vean, ahora entonces también hacer los comparativos, ¿va? Eso dice la inteligencia artificial. Y de hecho en el tema jurídico hay respuestas que no las tiene la inteligencia artificial, ¿verdad? Me puede dar un esquema, un boceto de una demanda, me puede seleccionar la jurisprudencia, a mí eso es de las cosas más Pero valiosas que he eres visto, ¿verdad? tú, ¿Qué eres jurisprudencia hay tú. sobre este tema? ¿Perdón? Claro, que eres tú justamente, y disculpa que te interrumpa, pero eres tú Ujú, quien debe de intermediar con la inteligencia artificial porque vas a utilizar una base. Yo ayer hablaba con una ujú, persona que es agente SAP y me decía, yo tengo que crear manuales y yo le decía, lo interesante es que tú le puedes pedir a ChatGPT o le puedes pedir a Copilot o le puedes pedir a cualquier otra ujú, inteligencia que te muestre manuales traducidos norteamericanos o australianos o que te ujú. muestre los latinoamericanos, los mejores de ellos, y tú lo adecuas a tu contexto. Pero es eso, y diste en el clavo, Sí, Crisia, o sea, es fundamental el poder insertar en la mente de los usuarios que la inteligencia artificial no ha llegado para sustituir al hombre, la inteligencia artificial ha llegado para potenciar las habilidades y el tiempo, la efectividad del uso del tiempo del recurso humano. No ha llegado para sustituirnos. Nosotros sabremos si nos dejamos sustituir o no. He ahí también, sí. si nosotros vamos con una actitud pasiva por la vida, obviamente que la inteligencia artificial va a arrasar con nosotros. Sí, y yo les digo, por ejemplo, bueno, vamos a consultar a ChatGPT, a Gemini, y de repente nos dice, lo siento, no puedo ayudarte con esa petición porque yo soy no sé qué. Entonces les digo, ven la importancia que ustedes manejen los temas, es más, eso les puede decir cualquier mentira, pero ustedes tienen que tener el conocimiento para Claro, saber si lo que está ahí es correcto, si está actualizado, si está claro. desactualizado. Y una de las cosas más valiosas que tú decías y que creo que a mí me ha servido es el tema de la jurisprudencia. Aquí no hay repositorios, o si hay, nadie se da la tarea de estarlos actualizando, ¿verdad? Ni las mismas organizaciones. En cambio, a la inteligencia artificial le digo qué jurisprudencia hay sobre X, Y, Z tema. Y me manda varias referencias, incluso resúmenes y que no sé qué. Ya va a ser tarea mía irme a consultar esas referencias, pero ya la inteligencia me ha facilitado muchísimo el trabajo, me ha Claro, ahorrado meses quizás de búsqueda, ¿no? claro. Entonces, yo sí creo que hay que motivar a que se use. Bueno, yo lo digo mucho, pero también todavía tengo mis miedos, mis reservas, mi todo, tengo mucho que aprender, no todavía. Pero sí creo que ese es uno de los desafíos, ¿verdad? Cambiar como el chip, perspectiva para que seamos, para que usemos la inteligencia artificial y que sepamos que puede ser una aliada, pero va a depender del uso que le demos, porque Claro. finalmente para acceder a una plaza, a un empleo, yo digo, no va a ir la inteligencia artificial a la entrevista, ¿verdad? No Así le es. va, no se va a sentar en la silla y va a asumir las funciones. Entonces creo que por ahí, ¿no? Creo que no hay mejor forma de definirlo, Cris, que como lo acabas de decir. No va a ir la inteligencia artificial a sentarse en una entrevista de trabajo por ti. Indiscutiblemente, la inteligencia artificial se está entrenando a partir de los parámetros que nosotros consultamos o creamos, de los contenidos y de las respuestas que nosotros vamos recibiendo de ellas y de los prompts que nosotros vamos creando. Así que de eso se trata.
Se trata básicamente de poder, a través justamente del pensamiento crítico que conversábamos antes, pues comentar, conversar y de alguna manera alfabetizar a nuestros alumnos, a la sociedad con la que estamos relacionados, porque a lo mejor yo no soy docente, yo a lo mejor aquí estoy con un grupo de personas que no son docentes, pero es madre, es hermana, es hija, y quiero hacer esto como una formación integral. Quiero saber un poco más. Quiero incluso saber cómo desde la perspectiva del aprendizaje y del conocimiento puedo nutrir mi empresa. Cómo yo puedo utilizar en las redes sociales o cómo puedo utilizar los canales digitales para el provecho y la rentabilidad de mi modelo de negocio, que quizás no he visto desde otra perspectiva y por eso estoy haciendo este estudio. Entonces, creo que lo interesante aquí es despertar ese pensamiento y es fundamental que participemos en este tipo de formaciones. Patricia, no sé si quieres compartir algo más. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Crisia, que efectivamente hay que saber. Quería comentarles, me hizo acuerdo Crisia ayer, y tú cuando dijiste que sirve para cualquier situación de la vida. Ayer fui al odontólogo, me tomaron mis huellas dentales, las metieron en la computadora y me dijeron, vamos a ver el proceso de cómo vamos a mejorar tu mordida. Y pude verlo yo en tiempo real. Ok, Claro, hasta agosto del 2025 tus dientes van a estar así, de esta manera. Y así va a ser el claro. proceso, se va a mover el diente así, van a ser así. Y realmente es increíble todo lo que ha logrado la inteligencia artificial. Ahora, como Gen X, lo que me pasa es que estamos en restaurantes y estamos debatiendo cualquier cosa, una conversación, qué es lo que nos nutre, los diferentes puntos de vista, y no hay nada que me moleste más que alguien diga, no sé quién está en lo correcto. Vamos a preguntarle a Google. ¿Qué es lo que pasa? No importa quién esté en lo correcto, conversemos. Pero yo siendo mayor, queriendo Claro, enriquecerme con la discusión, con el diálogo, con lo que me gusta, con, no sé, claro. lo tangible. Claro, porque es tu forma de ser, de pensar, o sea, eso forma parte de tu cultura y eso no va a cambiar. Lo que quizás puedes asumir es una actitud diferente y comprender de que estamos en una realidad en donde el Internet y obviamente los canales digitales forman parte de nuestro día a día. O sea, desde la consulta más primaria que te puedas imaginar de hacerle a Google de cómo está el tiempo hoy o cómo está el tráfico hasta ver quién está en lo cierto respecto a un debate ideológico, por ejemplo. Es desesperante, pero lo entiendo. Es que el problema es que siempre yo estoy en lo incorrecto y por eso es que detesto la inteligencia artificial. Pues nada, ha sido un placer compartir con ustedes este rato, poder darles cierres a este módulo y no sin antes pues hacer entonces un resumen muy breve de las teorías del aprendizaje y la comunicación, pues nos proporcionan un marco sólido para poder integrar eficazmente la tecnología de la información en el aula. Si hablamos del constructivismo y el conectivismo, pues destacan por su énfasis en la construcción activa de ese conocimiento del aprendizaje colaborativo del que hemos estado hablando, a través de diferentes redes, de diferentes espacios que recordemos que para los juglares era tan importante. Las redes sociales, por su parte, pues nos ofrecen unas ventajas indiscutiblemente significativas, competitivas para poder colaborar al acceso de diferentes recursos. Y aunque presentan desafíos indiscutiblemente, pueden mitigarse obviamente a través de estrategias adecuadas. Dentro de ellas, obviamente, el proceso de alfabetización. El aprendizaje ubicuo ha transformado, sin duda alguna, la educación para hacerla más accesible, para hacerla más flexible después de todo lo que hemos vivido con el contexto por la pandemia, estando encerrados incluso durante meses en nuestros hogares. Por último, la inteligencia artificial de la que hemos estado hablando tiene un potencial de mejorar significativamente la eficacia tanto del aprendizaje, pero sobre todo de los tiempos de respuesta por parte de nosotros. Pero debemos tomar las precauciones éticas necesarias para poder de alguna proteger
de alguna forma proteger la privacidad y mantener la interacción humana en el proceso educativo. Es fundamental, es necesario comprender que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, tiene muchísimo tiempo dentro de nosotros, solamente que ahora se ha convertido en un boom para hablar sobre ella porque cada vez se usa más en más espacios, en más entornos, dentro de distintas áreas de conocimiento. Como bien lo decía Crisia, somos cada uno de nosotros los que tenemos la posibilidad de discernir y además de poder debatir y además de poder defender, de poder de alguna manera controlar qué sirve, qué no, qué es real, qué no, qué es realmente veraz y qué no. Así que nuevamente les doy las gracias por haber participado en esta sesión, por haber compartido. Espero que haya sido de vuestro agrado el cierre del módulo. No me voy a ir sin antes preguntarles, Patricia, Crisia, si tienen alguna pregunta respecto a la actividad que deben de entregar. No te escucho, Patricia, tienes el micro cerrado. Perfecto, no, ya me di cuenta. A ver, yo ya estoy casi por acabar mi decálogo, pero Ok, creo que con esta discusión que hemos tenido quizás no sea lo que, o sea, lo que quisieran de nosotros, porque lo que leí básicamente era que de todo lo que hemos hecho, de todas las lecturas y todo, de qué quisieras hacer el decálogo. Entonces, mi decálogo yo lo estaba haciendo sobre voy a leer hasta el título, eh, el diálogo exploratorio en la práctica educomunicativa. ¿Sí? está ¿Puedo bien, hacerlo así? Entonces, claro, doy como quien dice los 3 claro. pasos de Claro. A ver, el decálogo, la idea es que a partir de los diferentes conocimientos, y aquí tengo a Albert para que me apoye en ello, de los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo de los diferentes tramos, ustedes utilicen un tópico que sea de vuestro interés para perfecto. de alguna manera marcar una guía sencilla, un paso a paso sobre ese tópico. Excelente. Lo que sí es importante y qué bueno que esta sesión queda grabada, es que si ustedes en algún momento citen algún autor o empleen alguna referencia, lo incluyan, así sea a pie de página. No basta con que digan de acuerdo a Castillo Abdul 2019, sino que coloquen la referencia completa. ¿Por qué? Porque la idea es de que estos decálogos, pues en algún momento, si quedan depositados en el repositorio o tienen exposición pública, pues la gente pueda consultar de qué ustedes están hablando. ¿Vale? Muy bien. Cristian, no Sí, sé si de tú tienes hecho, alguna pregunta. Perdón, Albert. no, simplemente iba a decir que lo que acabas de decir, de hecho nosotros los trabajos de los alumnos de anteriores años los vamos subiendo para que los estudiantes de los años próximos lo puedan ver, entonces si tienen esas referencias y pueden consultarlo, pues muchísimo mejor. Así es. Cristian, La ¿alguna Buenísimo, pregunta? gracias. No, ¿No? está todo claro, ya con eso también tenía la duda de lo que decía Patricia, pero veía que han adjuntado unas cuestiones muy visuales que están ahí, ¿no? Eso. Tendré que hacer Lo un que es fundamental, sobreesfuerzo por algo. claro, lo que es fundamental es que sea obviamente atractivo, sencillo, que si estamos hablando de un decálogo, no puede venir un texto bíblico. Tiene que ser algo, recuerden, o sea, cuando vayan a entregar el decálogo, si ya lo tienen listo, hagan un repaso con lo que les acabo de decir. Recuerden la simplicidad, la capacidad de captar la atención a través de imágenes, la capacidad de entretener incluso a través del conocimiento. Ujú. ¿Ok? Eso tiene que ser clave. ¿Cómo yo logro conectar con ustedes haciendo una clase entretenida? Si yo hubiese hablado con el mismo tono y las diapositivas hubiesen sido todas exactamente iguales, no me duran ni 2 minutos en la sesión. Así que nada, pues me despido. Gracias, Albert, por la invitación al Gabinete de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Santiago Tejedor, y a Patricia por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo también extiendo las felicitaciones y agradeceros a todos por haberos conectado, a todos los que ya se han ido, pero se han conectado a la sesión. Muchísimas gracias, Bárbara, por dedicarnos este tiempito, aunque estás de viaje. Y nada, esta era la última sesión prácticamente virtual antes de irnos de vacaciones. Sí que es verdad que tenéis la presentación del anteproyecto la semana que viene.
pero bueno, prácticamente nos vamos a despedir aquí, así que muchísimas gracias de nuevo y pues nos vemos después de vacaciones. Bueno, nos vemos la semana que viene y ya de ahí Luego después de de vacaciones. vacaciones. Muchísimas Genial. gracias a los dos. Adiós. La verdad es que es yo vine a la maestría para actualizarme y quizás entender un poco el panorama de comunicación y educación, y realmente estoy sorprendida de todo lo que he aprendido, aunque siempre me río, no con Albert, siempre cuando ya cerramos me río yo luego pensando, pobre Albert, ha de creer que yo era la mamá no sé, de Matusalén, porque siempre digo, de lo vieja que soy, tal cual. No tanto, No, estoy no, ya no, no. actualizándome. En absoluto. En este sentido, como yo no he estudiado tampoco este máster, también está siendo constante aprendizaje para mí también. O sea que en absoluto, aquí no juzgamos por eso, no, Muchas no, no. gracias por ese comentario. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas Gracias. gracias, hasta Adiós. luego. Buenas tardes.